Cuando la gente deja de hablar, empiezan a ocurrir cosas realmente malas. Cuando en un matrimonio se deja de hablar, llega el divorcio. Cuando las civilizaciones dejan de hablar, sobreviene la guerra civil. Cuando dejas de tener una conexión humana con alguien con quien no estás de acuerdo, se hace mucho más fácil desear ejercer violencia contra ese grupo. Lo que como cultura debemos recuperar es la capacidad de tener un desacuerdo razonable en el que la violencia no sea una opción. De una de las intervenciones de Charlie Kirk. Bienvenidos al Club Dalroy, hoy muy contentos. Yo estoy un poco desvinculado porque soy el único de los cuatro que estamos en esta mesa que no comparte vínculos familiares. Y es que hoy estamos con Nacho Pou, la voz del Club Dalroy, que nos ha leído esta intervención de Charlie Kirk, que ya anticipa, entiendo, un poco por dónde vamos a ir. Estamos con su primo Nico Pou, hay muchos Pous ya en España, en Madrid. Buenas tardes y Digo, gracias por España, invitarme. esto- El algunos se tercero que pueden pasa por el podcast. Ha sido un lapsus, ¿eh? No tiene implicaciones de ningún tipo. Muchos posts en Madrid. Pues Nico, sí, Nico es amigo. Nico vive aquí cerca de donde vivimos todos, Quijorna, Villanueva. Nosotros somos de Villanueva de la Cañada. Y Padre de familia, de hecho, puede padre desaparecer en de cualquier familia momento. y nos decía, si me llama mi mujer salgo pitando, porque está a punto de dar a luz, que puede ser hoy, pero puede Eso ser, no puede faltar, efectivamente. eso no puede faltar. Nico es historiador y trabaja de consultor político, ha sido profesor también en el colegio Colbe, al que llevamos, bueno, eso me une a vosotros dos y no a Nacho, Bien, Lo has bien. encontrado. el colegio Colbe. Y Javier García Levalillo, ¿qué tal, Javier? Muy buenas, un placer estar aquí. Bueno, es un gusto porque es verdad que estamos entre amigos, Javier es ingeniero y luego hizo el IS, el máster de Business, ¿cómo se llama? El MBA. MBA del IS, y trabaja ahora en The Power Education. Pero bueno, tiene publicaciones sobre liderazgo, ha estado metido ahí también en el mundo de la política, has estado en Estados Unidos, o sea que conoces Justo. un poco el Cinéfilo de pro. cinéfilo, es verdad, que a alguno a lo mejor le suena por de COPE. Exacto, Si sois comento escuchantes, series. Sé que luego me vas a pedir una película, pero estoy ahí entre serie y película que no... No, no puede sé. ser libro, de hecho. También libro, es verdad, libro, también libro. es verdad. Y nada, pues la verdad que estamos entre amigos. Voy a acentuar lo de amigos por no lo de familia. Bueno, y la auténtica voz del Club Dalroy es que nos dirige hoy, que es Juan Serrano, que es la persona a la que la gente para por la calle. Oye, tú eres Juan Serrano, ¿verdad? Te he escuchado pedir el pan y te he reconocido. Me ha pasado 3 veces, ¿eh? O sea que tampoco... Y nada, Claro pues que traemos un tema que la verdad llevamos, bueno, porque la vida nos sobrepasa un poco, pero yo creo que estamos los cuatro y mucha más gente, pero los cuatro peculiarmente impactados por esto que ha sucedido en Estados Unidos, el asesinato de Charlie Kirk, y también lo que está sucediendo en general, lo que está, ahora vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? De las sociedades occidentales, que está ocurriendo, cómo estamos viviendo, que nos vemos también a veces nosotros, y lo comentamos entre nosotros con preocupación, a veces como movidos o arrastrados también a esta polarización, a esta tensión, a esta oposición entre contrarios, como si no hubiera posible reconciliación. Y a raíz de Charlie Kirk, o sea, el día que le asesinaron, al día siguiente creo que, bueno, ahora ponemos en contexto porque a lo mejor hay alguno que nos escucha que no sepa quién es, yo creo que es difícil, pero bueno, es un activista político que es el fundador de Turning Point USA, que es un movimiento conservador en Estados Unidos que quería, por así decir, empoderar, que esto en inglés suena mejor, ¿no? Y dar voz como a los conservadores que están oprimidos o que se veían desplazados por el discurso de lo woke, esto es en el contexto en el que se mueve todo esto, en Estados Unidos, y que luego además tuvo mucha relevancia en la campaña, la primera campaña electoral de Donald Trump y en la segunda también, ¿no? En todo el movimiento MAGA, Make America Great Again, de hecho son muy defensores, ¿no? Y lo que hacía Charlie Kirk básicamente era debatir y retar a la gente a que le hiciera preguntas o a debatir sobre cuestiones, y entonces él pues aportaba muchos datos, contestaba, etcétera, ¿no? Él también... Prove me wrong. Prove me Era lo wrong, que ¿no? Sí. se ponía los tendereros. Entonces a mí, bueno, pues hace unos días, hace una semana y media, pues en uno de estos eventos le dispararon en el cuello y lo mataron en una universidad en Estados Unidos. Y al día siguiente él tiene un show también en YouTube y en directo, y salió su mujer. Y ahí impactó mucho
porque su mujer contaba que le había preguntado a su hija de 3 años, ¿dónde está papá? Porque no viene papá, ¿no? Y ella, llorando, lo cuenta en el programa, le dijo a su hija, papá se ha ido a un viaje de trabajo con Jesús. Eh, y yo ahí me quedé, o sea, yo no, pues no sabía, ¿no? Que sí. Y ella sigue, mira como a cámara, como dirigiéndose a su marido, y le dice, un viaje de trabajo, ¿y cuál era tu trabajo? ¿No? Y como que quiere decir, llenar el cielo. Y ahora sigues haciendo este trabajo, estás de viaje con Jesús, llenando el cielo, ¿no? Llenar el cielo. Y esto, bueno, ya a mí me introduce una cosa. Primero, a mí me conmovió profundamente y yo automáticamente dije, yo quiero que mi trabajo o que en mi trabajo tenga esta conciencia de modo concretísimo todo el rato. Y al mismo tiempo me hice la pregunta de esta mezcla entre lo religioso expresado, política, social, cultural e incluso laboralmente, que en Estados Unidos está muy, muy mezclado. Y esto es como lo que ha dado pie a un montón de cosas que, bueno, que espero que vayan saliendo aquí. Nada, esto como introducción. No sé si tenéis alguna cosa sobre esto. Yo tengo que decir que a mí me ha sorprendido mucho lo rápido con lo que se puede estar informado hoy en día. Es decir, que Kirk, que hace quizá unos años, también Turning Point ni siquiera a lo mejor se conocía, ¿no? Que se ha convertido casi en un fenómeno tipo Jordan Peterson, ¿no? O Ben Shapiro cuando va a las universidades a generar un diálogo. Nos haría falta quizá un podcast entero para darle contexto y sin embargo ahora es súper ágil el acceso a la información y el acceso a esos pequeños clips que creo que es como todo el mundo, como gran parte de la gente le ha podido conocer fuera de Estados Unidos, ¿no? Donde él mantiene un diálogo, una conversación con quien quiera presentarse delante del micrófono, ¿no? Algo que a priori, a mí por lo menos por el paso por nuestras universidades públicas, quizás se hace un poco lejana esa opción, ¿no? En el aspecto mediático, porque luego en el uno a uno siempre es más fácil, ¿no? Pero sorprende mucho el alcance que tiene en tan poco tiempo lo que sucede en la sociedad americana y lo que sucede en la cultura americana, ¿no? Inmediatamente hay una respuesta del estilo de Black Lives Matter, donde todo lo que ha pasado en menos de 2 días empapa nuestras conversaciones, nuestro día a día, el contenido no solo de los telediarios, sino de las redes sociales, ¿no? E invita como a una reflexión, bueno, pone un poco en juicio, ¿no? nuestra idea de convivencia, ¿no? Y yo creo que también saca a la luz otro aspecto del que hablaremos, supongo, ¿no? Que es cómo Estados Unidos sigue llevando la batuta, lo quiera o no, en qué temas son los candentes, qué temas son los que están sobre la mesa, efectivamente. Yo aquí tengo una propuesta un poco peculiar, porque creo que a lo que asistimos con ese enfrentamiento entre lo woke y lo que representa el movimiento MAGA, conservadurismo, etcétera, es una guerra civil del protestantismo, a la que nos vemos arrastrados personas que de entrada somos ajenos a esa dinámica. O sea, hay una autoafirmación de lo woke que es en el fondo una enésima derivada de esa autoafirmación latente en el protestantismo. Y de ahí creo que, o sea, eso explica parte de los altos decibelios y de la intensidad que nos resulta tan ajena, ¿no? Joder, o sea, o sea, se están matando entre ellos, ahora por desgracia, literalmente, por un conflicto que aquí nos llegan los ecos, lo estamos viviendo en parte, pero que sigue siendo un fenómeno todavía, al menos en España, como muy residual, y sin embargo que ahí efectivamente es central en el debate público. Y eso es un poco, o sea, conecta, creo, Juan, con lo que decías antes, ¿no? Y luego hay un punto ahí que creo que está derivado de esa como de esa lejanía con este con este conflicto en concreto. A mí me ha impactado muchísimo, aparte de lo que has dicho y de la reacción de Erika Kirk en el funeral, en todas las declaraciones que ha tenido, en ese perdón. Lo que sí tenemos en común con buena parte de estos movimientos políticos
es la deshumanización del rival. El punto este de... O sea, que lo he visto en amigos míos, que, o sea, a lo mejor de una ideología, entre comillas, pues que por los sesgos de confirmación de los algoritmos de las redes sociales, probablemente el primer impacto de opinión que les ha llegado es el de la izquierda amplificado, o el de la izquierda americana amplificada de, oye, pues se lo ha merecido, es que estaba predicando odio en la universidad, es el que dijo lo de que estaba, oye, que estaba justificado por el derecho a tener armas que muriesen algunas personas al año, era un sacrificio que se podía hacer, pues toma, ahí lo tienes, víctima. O sea, joder, a mí eso me impactó mucho, sobre todo a raíz de irle conociendo más. Y dije, joder, aquí creo que si existe un riesgo para nosotros grave, es perder esa visión humana que es tan católica, por otro lado, hasta del propio rival, ¿no? Y bueno, yo creo que por ahí puede haber... Por poner o sea, porque efectivamente hace falta mucho contexto, ¿no? Yo soy de esas personas que no habían escuchado el nombre de Charlie Kirk antes de enterarse de que lo habían matado, ¿no? Pero me fui enterando por un reguero de personas para las que había sido muy importante ese suceso, ¿no? Y recuerdo estar subiendo las escaleras hacia mi oficina en la universidad por la mañana y un compañero me dice, ¿te has enterado? Y yo, ¿de qué? Y apenas hacía unas horas y él estaba viendo en directo la intervención de este hombre, de manera que hay gente en España que antes de que muriera no es que viese vídeos en YouTube, es que seguía en directo sus intervenciones en otras universidades, ¿no? Y nos decía también otra persona cercana que había pasado un buen rato llorando por la muerte de este hombre porque era una persona querida para él, ¿no? Y me surgió una primera pregunta, que es por un lado esa influencia de lo que ocurre al otro lado del charco, ¿no? En Estados Unidos, pero por otro la manera en que podemos sentirnos cercanos a personas que desempeñan un rol en conflictos muy lejanos a nuestra sociedad, hasta el punto de que parece que su conflicto explica el nuestro, ¿no? Y que de alguna manera nos ayuda a entender mejor nuestro propio mundo y por eso despierta ese interés, ¿no? En nosotros, es decir, que nos reconocemos como alguien de su equipo en la gran batalla del mundo interpretada así, ¿vale? Y esto es algo que por un lado me sorprende, no sé en qué sentido me preocupa o me parece comprensible. Yo mismo no tengo una opinión cerrada sobre esto, pero por un lado el hecho de que había mucha gente aquí en Madrid que le estaba siguiendo, a pesar de que sus debates son con personas y problemas de otro lugar, y por otro lado el cómo eso puede tener una explicación en clave lucha global. Yo creo que tiene que ver con algoritmos también, lo que a uno le gusta escuchar y lo que a uno le gusta ver. Sí. Y perdón que introduzca esa cuña, ¿no? Pero es verdad que es un fenómeno que ha despertado mucho interés. Es una persona joven que deja los estudios universitarios para lanzarse a la conversación en los campuses, ¿no? Haciendo uso de esa libertad de expresión, pero aglutinando también a muchos jóvenes que habían quedado apartados del interés por lo político y que cuando a él le escuchan o tienen la opción de verle en directo, les devuelve un interés de la política real, ¿no? De la política de conversación, de la política de tú a tú, ¿no? Y de calle. Es verdad que creo que también hay un peligro y un riesgo de idealizarlo y de hacer una transposición y decir esto no sucede aquí, ¿no? Y esto en el fondo, por un lado, es el conservadurismo americano, que creo que es el primer error, y el segundo, aquí en España sería imposible, ¿no? Que es el segundo error. Y lo digo porque son, aunque mundo occidental, son dos sociedades y dos culturas muy distintas. Y el papel que juega la historia de la democracia estadounidense y nuestra historia de la democracia, y en particular en España, son muy particulares, ¿no? Y eso, sin perderlo de vista, yo creo que sí que hay que empaparse de lo bueno, ¿no? Es decir, que sea posible una conversación, que sea posible el acceso a este tipo de información, el acceso a este tipo de conversación, ¿no? Porque además es un tipo que yo creo que en un colectivo que puede estar más alineado con su defensa de la fe, su defensa de la vida, ¿no? En todos sus estadios, ¿no? De la defensa de la libertad religiosa, de la familia tradicional, ¿no? Incluso de la autodefensa, decías, Javier. Enseña que la religión es quizá un tema más fácil, o
perdón, me corrijo, empapa más todos los aspectos de la vida en la conversación pública que lo que hacen aquí, ¿no? En nuestro país, en nuestra sociedad. Y esto, no sé, yo no me lanzaría a calificarlo de bueno o malo, lo calificaría como distinto, ¿no? Y manteniendo esa distancia creo que hay que ir a entender también el porqué de esa diferencia. Y tú has dicho algo, Javier, ahora que me gustaría preguntarte más, porque hablabas de la autoafirmación del protestantismo, ¿no? ¿Podrías ahondar un poquillo más en eso? O sea, a ver, y aquí corregidme con total confianza, ¿no? Pero que el punto... O sea, hay muchísimas diferencias entre el protestantismo y el catolicismo, y esta es una más, pero la subjetividad, o sea, los criterios salvíficos que están en el corazón del protestantismo, pues te hablan de, oye, al final, de yo relación directa con Dios, por tanto yo defino mi relación con Dios, no a través de nadie, no a través de ningún medio, sino directamente. No existen los sacramentos, no existe, o sea, como los entendemos en el catolicismo, oye, pues como una intervención concreta de la gracia, sino que son manifestaciones. Pero el punto esencial aquí, que creo que es relevante y de lo que yo creo que deriva también en cierta medida toda la cultura woke, es que al final, oye, pues el subjetivismo, cuando lo llevas al extremo, te iba a decir, oye, ¿por qué no puedo decidir yo, ya no solo sobre mi relación con Dios, sino sobre mi relación con la realidad, con todo lo creado? O sea, entonces, lo woke al final es llevar eso al extremo. Que es decir, oye, o sea, es que solo yo, desde la prisión, aunque no sean conscientes de ello, de mi cabeza, decido cuál es mi identidad. Yo creo que se puede, esto es una simplificación evidentemente. Y no os digo lo que yo voy a decir, ¿eh? Y mis amigos evangélicos, algún amigo que tengo me podría decir, oye, ¿qué dices? Pero, o sea, yo creo que para entender esto que está diciendo Javier y luego lo aterrizamos en la historia, la relación directa de la persona, del yo, con lo divino, es decir, inmediato, es decir, sin mediación, lo que hace es cargarse el mundo. El mundo como lugar de presencia y de revelación. Y entonces, como no hay mundo, o sea, en el fondo, de algún modo es un escándalo de la encarnación. Es como decirle, oye, te has equivocado de método, ¿no? O sea, que en toda la tradición cristiana, que en la Edad Media, con todo lo que podamos decir de la época medieval, se ha mantenido como esta tensión hacia la belleza de la creación, hacia la creación como un lugar donde el ser humano se realiza porque puede unirse a Dios en el mundo y solo en el mundo, y por eso lo sacramental que deriva de aquí. Dios nos habla a través del mundo. Eso es, si yo me relaciono directamente con Dios, entonces me cargo todas las mediaciones y entonces vuelve la tiranía. De hecho, es curiosísimo que a partir del 16, en todos los nuevos estados modernos, vuelve a aparecer la unión de la Iglesia y el Estado en los estados protestantes. Y tenemos hoy todavía en Dinamarca y en Reino Unido, en Inglaterra es el caso más claro, ¿no? Y Estados Unidos es un intento de escapar de esto europeo protestante, fundando una cosa nueva, pero que no puede escapar del todo, ¿no? Bueno, porque sigue... pero sí que había pequeños hitos, ¿no? Como Maryland, por ejemplo. No, evidentemente, claro, pero esto, el tuit que os mandé el otro día, ¿no? Sí. Que dice que en Estados Unidos los católicos predican como protestantes, porque son americanos. Que es un reduccionismo, pero a mí yo lo leí y dije, esto es una clave, aquí da en el clavo. Es muy fino. Es muy fino. Porque lo americano es esta tensión. En Europa existía ya la tensión entre el luteranismo, lo que en la iglesia anglicana se llama la High Church, ¿no? Y lo evangélico, ¿no? Entre un protestantismo filocatólico que mantiene al menos la estética, las formas, la devoción a los santos, un modo de Eucaristía que serían los presbiterianos o los episcopalianos en Estados Unidos,
Y luego está la low church, que son propiamente los evangélicos, que es lo que ha florecido en Estados Unidos y que está llegando ya ha llegado a Sudamérica y está llegando a España, ¿no? Entonces, o sea, a mí me parece como muy interesante este punto. La ruptura de la mediación permite, esto que decía Javier, ¿no? Que sea el hombre en solo dos modalidades, o la modalidad colectivista, ¿no? O la modalidad absolutamente individualista, que es el liberalismo radical. Solo en estas dos modalidades permite que se rija en sociedad. Y entonces esto genera, pues eso, una política en Estados Unidos donde la afirmación de la libertad individual se carga a lo colectivo, o tiende a. Es la concepción de la libertad como una tarta, ¿no? Lo que no sea para mí es que me lo han quitado. Eso es. Pues es que has dicho una frase que a mí me parece que si queremos hablar de política hay que darle una vuelta más. Dices, la relación del yo con lo divino sin mediación, ¿no? Se carga al final en la realidad. Y esto lo decías tú también, ¿no, Javier? Sustituyamos lo divino por el término verdad. Claro, por el término la verdad, ¿no? Claro, claro. Yo si hago ese cambio, que yo creo que es una de las banderas, de las 6 banderas que podía tener Kirk, ¿no? Y todos los seguidores, ¿no? El tema de la verdad, que es, yo creo, como nosotros podemos traducir muchas veces en la conversación política, ¿no? Que es cómo se articula eso divino en nuestro mundo, ¿no? El tema de la verdad es muy peligroso en política. Y el tema de apropiarse de la relación con lo divino es igual de peligroso de apropiarse de la relación con la verdad, ¿no? Y creo que aquí hay que, y ya me callo, pero hay que o sea, muchos de los que seguían y siguen, ¿no? el fenómeno Kirk y el Turning Point lo hacen bajo un gran lema, que es que América sea moralmente recta otra vez, ¿no? No estoy hablando ya de Make America Great Again, estoy hablando de moralmente recta otra vez, ¿no? Entonces, en esas conversaciones que él tiene, ¿no? Donde cita mucho la Biblia, ¿no? Hay muchas interesantes, ¿no? Y Javier, tú compartías una donde se habla de verdad también, y se habla de juicio y se habla de acompañamiento. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la relación con un otro que tiene unas facciones y un rostro a distancia de pocos metros, y cuando se habla de verdad política y divino y de otro en términos generales y en términos de política. Porque creo que son dos derroteros muy distintos y muy, muy, muy delicados. Por unir puntos y también por bajar la experiencia, ¿no? Porque es fácil que la persona que a lo mejor no tiene un background teológico, histórico, político, etcétera, lo sienta como algo muy alejado de la experiencia concreta de lo político, ¿no? Unir los puntos, por un lado, de la cuestión de la mediación y de la autoafirmación, de que el momento en el que desaparece la mediación de la Iglesia en el protestantismo, mi relación directa con Dios hace que sea yo quien deba afirmarla, ¿no? Y quien deba construir en ese sentido el mundo, que es la paradoja, que acaba siendo un cierto voluntarismo. Y por unir también el punto de la cuestión de la verdad, que parece que nos encontramos en un dilema imposible de resolver en lo político, ¿no? Que es que o optamos por la paz o optamos por la verdad, porque parece que la verdad desencadena fuerzas que nos llevan necesariamente a anular lo que no es verdad, lo que es mentira, y parece que es la pendiente resbaladiza preferida para la violencia política. Y yo creo que esto se soluciona en parte cuando uno entiende cuál es el acceso que tenemos nosotros a la verdad, sin renunciar a la existencia de la verdad. Pero algo que en una conversación de amigos es muy natural, que es que los dos buscamos la verdad, pero los dos estamos en proceso, y eso requiere hacer muchas preguntas, escuchar mucho. En lo político parece que queda suspendido, ¿no? Y que la verdad no es algo a recibir, sino algo a afirmar y a defender. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la cuestión de la mediación? Que la mediación lo que introduce es ese sentido sacramental en la realidad. La expulsión de los sacramentos es la expulsión de los sacramentos como consecuencia de que la propia realidad ha quedado cerrada en sí misma, por así decirlo, y ya no hay nada que medie, ya no hay nada en el mundo que medie entre yo y esa verdad, que para nosotros no se presenta como verdad, se presenta siempre como misterio. Como misterio del que podemos decir algunas cosas, pero que nos exige estar siempre en la escucha. Cuña súper breve, Javier. O sea, esta renuncia a la verdad, que es en el fondo la renuncia a la mediación, es la afirmación de la verdad, que a mí es la afirmación del ídolo. O sea, es la pérdida de la mediación, es el retorno de los ídolos. Yo voy a poner un ejemplo de eso, por concretar. Se ha comentado mucho la cercanía, hasta cierto punto, de Kirk
con la Iglesia Católica, Sí. que tenía amigos católicos, etcétera, ¿no? Y hay una intervención en concreto en el que él detalla, oye, me gusta del catolicismo muchas cosas, entre ellas la mariología, o sea, el recuperar a la Virgen María como una figura capital de mi fe cristiana. No estoy de acuerdo con los dogmas, no estoy de acuerdo, o sea, llegar a afirmar que la Virgen fue concebida de forma inmaculada, etcétera, pues es algo... Entonces, creo que ahí está un poco el corazón, porque lo contrapongo cuando decía Ratzinger creo que fue en La Sal de la Tierra, decía Ratzinger que él mismo y su maestro en Ratisbona estaban en contra de afirmar el dogma de la Inmaculada Concepción. Y cuando el propio Ratzinger, que en ese momento era un joven teólogo, le preguntó a su maestro, oye, pero ¿qué pasa si finalmente la Iglesia afirma, o sea, bueno, los cardenales deciden, o quien decidiese en ese momento, afirmar este dogma? Pues reconoceré que la Iglesia es mucho más sabia y está mejor asistida por el Espíritu Santo que este pobre viejo que soy yo, profesor. Entonces, esa diferencia entre que no es arrogancia por parte de Kirk, de decir, oye, pues como no entiendo esto, o como no es algo que se ajusta y tal, pues claramente es un error, o es una idolatría incluso por parte de la Iglesia, se están pasando, etcétera, que es el argumento que da, versus esa posición tan católica, tan humilde de, oye, es que al final la última palabra sobre la verdad no la tengo yo, sino, y ni siquiera la tienen, oye, un grupo de cardenales tal, o sea, la tiene Dios, que interviene realmente a través de otras personas que no sois necesariamente yo. Claro, yo diría que este es el corazón del problema, pero no del problema político de lo que sucede en Estados Unidos o en Occidente, ese es el problema fundamental de la vida humana. O sigues y por lo tanto escuchas al otro, estás abierto a que la realidad te revele algo más grande, estás como deseando conocer, estás como con los ojos en búsqueda, preguntando, o tienes ya la verdad y entonces estás en un a priori del que no puedes salir. Y lees la realidad o como una reafirmación de tu postura y entonces la encaja, esto es el idealismo, ¿no? Y esto es el corazón también. O sea, a mí me sorprendió cuando no sé en qué libro encontré una contraposición entre las figuras de San Francisco de Asís y de Lutero. Dos escandalizados por la Iglesia. Y además justamente escandalizados, digo, en lo moral o en lo histórico concreto. ¿Puede ser los reformadores? No recuerdo, lo buscaremos. Y esto sin entrar al juicio personal sobre Lutero, que Dios le tenga en su gloria. Pero uno que es incapaz de salir de su escándalo y genera una burla en el fondo, un mockery dicen en inglés, ¿no? Y otro que creativísimamente genera una renovación y una corriente de novedad dentro de la Iglesia que la renueva desde dentro, ¿no? Y esto, fíjate, si no lo digo para meterme con Lutero, que es que a mí me pasa todo el rato, o sea que yo estoy en esta tensión constantemente, en esta tensión entre dejar a Dios que me habla en la realidad, que me diga qué quiere de mí, versus imponer yo mi medida, mi imagen, mi ídolo, ¿no? O sea, vivir en función de un ídolo, que tiene la misma raíz que idea, ¿no? Eidos, ¿no? Que es una imagen. O sea, vivir en función de una imagen mental que yo me he hecho. Y efectivamente, o sea, he leído ya varias cosas acerca del acercamiento progresivo de Charlie Kirk al catolicismo. No me fío de Candace Owens, absolutamente nada, que es una de estas conservadoras, ¿no? De todo este grupo de conservadores cercanos al movimiento MAGA, pero que ella en conversaciones decía que estaba a punto de convertirse, que rezaba el rosario, que bueno, no lo sabemos, pero de hecho sí que se puede apreciar si uno va a sus intervenciones de cuando era mucho más joven, del principio, cómo él se ha ido también moderando. Y a mí eso me ha sorprendido mucho.
A mí me ha cambiado mucho la imagen que tenía a priori de Kirk como, pues, lo típico que hacemos constantemente, ¿no? De asociar al personaje con la corriente. O sea, a mí lo maga, de entrada, pues me genera ese punto de, no de rechazo directo, pero sí de precaución. Y lo que he ido viendo es, joder, pues efectivamente, o sea, un chaval joven, muy inteligente y con una visión o una cosmología muy cercana a la mía, que precisamente eso es lo que también me despertaba un poco como la barrera o el punto de alerta que, vamos, no sé si lo decía Chesterton precisamente, pero que una ideología muy cercana a la verdad es una ideología aún más peligrosa. Y creo Como ideología. Como ideología. Sí, Como discurso cerrado. Exactamente. No como verdad. Creo que efectivamente. Entonces, yo esa cercanía que he ido sintiendo progresivamente, o sea, creciendo hacia Kirk, o sea, y hacia sus posturas, incluso hasta la forma que tenía de presentar las cosas, o sea, esa comodidad a la hora de presentar sus argumentos, tanto científicos como basados en la escritura, me ha generado hasta envidia en algún momento. O sea, oye, o sea, este nivel de profundización en lo que quiere decir las escrituras, en la conversación que tiene con Jordan Peterson sobre la zarza ardiente, que vamos, que le saca 40 derivadas a un texto que yo, vamos, no es que había pasado hasta ahora por encima, pero que, joder, o sea, me llama mucho la atención, ¿no? Y el punto, y que lo has citado al arranque de este podcast de, oye, o sea, en última instancia estoy aquí para abrir un diálogo, a mí eso es lo que me acabo de conquistar. De, oye, yo con esto voy al fin del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque me he encontrado evidentemente con opiniones que no coinciden a priori con la mía, ¿no? Pero sí he sentido una creciente cercanía hacia ese, joder, o sea, hacia esa influencia concreta, real, tangible de su fe en sus opiniones políticas. Y tener la valentía de ponerlo sobre la mesa y no construir argumentarios que al final no te llevan a ningún sitio, a mí me ha conquistado. Dicho esto, en última instancia también me pasa lo que me pasa con Matt Walsh, me pasa con el propio Ben Shapiro, o sea, oye, ser coincidente en muchas de sus ideas, joder, no podemos perder de vista tampoco que en esta corriente hay una tendencia muy potente hacia cómprame el paquete, o sea, el síndrome del paquete. O sea, o me compras todo o estás contra mí. Y lo deseamos. Y deseamos comprar el paquete. ¿Verdad? Hombre, claro que lo deseamos. Hay algo es sencillo. Es fácil porque y no voy a hablar otra vez de algoritmos, ¿no? Pero a mí lo que me da miedo del fenómeno, y lo he ido entendiendo con el tiempo, ¿no? Es uno, hay un problema que hay que solucionar, que es que pensamos distinto, ¿no? Dos, que lo distinto da miedo, ¿no? Y que por lo tanto, cuidado. Y tres, y esta es la más peligrosa, es que solo se puede defender la fe o la libertad de conciencia y por lo tanto de expresión si hay algo que en el poder lo haga, ¿no? Y hablo sobre todo desde la perspectiva católica, ¿no? De pensar que la fe solo se puede defender desde el poder, ¿no? Y que la sociedad civil por lo tanto pues queda en un segundo, tercero, cuarto plano, ¿no? Es algo que hablábamos de las diferencias de Estados Unidos y de España, pero podemos hablar solo de Europa, ¿no? Podemos hablar directamente con nuestros vecinos de frontera. Esa unión de poder y religión, ¿no? De Estado y religión, perdón, es bastante reciente en España, ¿no? Y te remontabas al siglo XVI y hablábamos de protestantes, pero también veo que es algo que nosotros aquí, quizá con una cultura, una tradición, una historia más católica, podemos también comprar con mucha facilidad, ¿no? Y es delicado porque cuando hablamos de verdad y nosotros pensamos en verdades dogmáticas, ¿no? Y pensamos en una verdad buena, ¿no? También hablamos de posverdad. Y hablamos de posverdad como si antes
hubiese un acuerdo sobre la verdad, cuando no es así. El problema está en el protestantismo, pero es más amplio. Es muy amplio y también heredado, y el protestantismo no nace en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que está también en nuestra cultura y en nuestras tradiciones, ¿no? Yo por recordar a Javier Rubio en este momento, que yo sé que citaría, esto es el anillo, o sea, perdón, esto es el anillo único que tienta a Boromir, que quiere conseguir algo bueno, ¿no? Y quiere adueñarse de lo que su ensoñación, lo que le permite hacerlo, que es el poder omnímodo, ¿no? O sea, si yo controlo, en este caso político, ¿no? Si controlo las instituciones, si puedo... Y al final, ¿qué acabas haciendo? Pues censurar al otro, si no dejo que digan esto... Claro, uno empieza por algo que considera, bueno, oye, que a mis hijos no les metan mierda en la cabeza. Pero entonces que no se la metan a nadie, que se vayan del... O sea, esta pendiente deslizante es muy fácil de recorrer. Y tenemos ejemplos... apenas se distingue de una recta perfecta. Total, o sea, es muy peligrosa. Pero es el gran peligro que tenemos nosotros de simplificar y decir que vivimos en un tiempo absolutamente relativista, ¿no? Y decimos que no hay una verdad y que hay imposibilidad de consenso, ¿no? Y yo a veces pienso en el ámbito científico. Dices, es un ámbito que se apoya primero en la investigación de otros. Segundo, son verdades provisionales, ¿no? Y tercero, ¿alguien ve otro ámbito actual en las humanidades, ya fuera del científico, donde exista la positividad, la alegría, el buen ánimo de los avances que sí existen en el científico? Entonces, siendo un ámbito que está en lo más numérico, en lo más demostrable, en lo más probable, ¿no? Aún así está sujeto a que la verdad es colaborativa. Y no es una verdad inmóvil que permanece así durante los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Sino que está para ser cuestionada, para ser cambiada y para ser recogida por los que vengan después. Entonces esa colaboración, que es cansada, que es ardua y que requiere un ejercicio, es el duc in altum, el remad más adentro, el sed más profundo, es la llamada a la valentía que yo puedo recoger quizá de todo este fenómeno, ¿no? Y del fenómeno de polaridad o polarización, del fenómeno de tanta gente. Yo nunca he leído tantos artículos que hablan de la guerra civil estadounidense que está a punto de caer, ¿no? Una película tan mala como la película esta de la guerra civil que salió hace 1 o 2 años ha tenido un montón de éxito, pero porque es una especie de ese ánimo de, pues si nos vamos a la mierda, que nos vayamos ya, ¿no? Y si nos vamos a la mierda, pues que venga con los míos en el poder, ¿no? Bueno, o sea, un poco esa sensación apocalíptica que creo que tiene una medicina mucho más fácil que simplemente pues que todo se vaya al garete, borrón y cuenta nueva, ¿no? Y que parte de un ejercicio de comprender al xenos, ¿no? Al extranjero, al otro, sí, al que tengo enfrente en el trabajo, ¿no? Pero también en términos políticos, como alguien que construye algo en colaboración conmigo, una verdad colaborativa, ¿no? Es que he utilizado verdad, pero digo, pero alguien que conmigo convive en un sistema que teme más, o sea, con el que está enfrente de mí, que no piensa igual que yo, compartimos una cosa, que es que los dos tememos más a que venga una persona a gestionar la verdad, tenemos más temor de eso que amor a la verdad. Eso es la democracia. Imperfecta, ¿no? Y a la vez, pues es evidente que que la cuestión de la verdad es delicada y que nuestro acceso es parcial, pero sí es verdad que reconocemos ciertas verdades, ¿no? Y que yo a lo mejor no tengo ningún afán de alcanzar el poder, pero sí que me puedo indignar, creo que con cierta razón, ante determinadas políticas, ¿no? Ante determinadas medidas, o puedo tener una opinión muy forjada acerca de cierto presidente de gobierno, ¿no? Y entonces esto parece que se va solidificando hasta el punto de que perdemos, y lo digo como un examen de conciencia porque creo que hace falta un ejercicio grande de esperanza, porque abrirse al otro exige una cierta apertura, ¿no? Y una cierta flexibilidad de miras, pero abrirse al otro ya conocido exige un acto de esperanza en que incluso aquel desgraciado de ahí, ¿no? O fíjate lo que ha hecho el mantener abierta la línea de diálogo, el mantenerse a la espera de que ocurra algo que me desencaje, ¿no?
a que se manifieste algo interesante Sí, en la política. Jesús fue a cenar Yo con ahí- el cobrador de impuestos Sí. antes de que se Por arrepintiera. eso Yo ahí- no estoy diciendo que no sea la postura adecuada, pero digo que Yo ahí tengo esto una no es pregunta, sencillo, ¿eh? porque tendemos a hacer esas lecturas. Sí, sí, sí. Y las cenas de Navidad, incluso en las mejores familias, pues hay mucha repetición de consignas que no llevan a ningún lado, ¿no? Y que no hacen ningún bien y que parece que somos los primeros y fíjate, y no te enteraste, y vamos retroalimentando, y a mí me causa desesperanza. Ya hasta el punto de que renuncio a leer los periódicos muchos días porque no, digo, si ocurre algo ya me enteraré. Pero no. Yo tengo una pregunta para todos, ¿eh? Pero a raíz de lo que decía Nico ahora, o sea, partiendo de la base de que estoy de acuerdo y de que además tengo experiencia de que he construido con el que piensa distinto, vamos, y España tiene una historia reciente de esto, con toda la imperfección que pueda tener la transición, pero me parece un esfuerzo bonito que revela alguna posibilidad sobre esto. Pero ¿qué pasa cuando el otro da el paso de matar? ¿No? Porque es de lo que estamos hablando. O sea, en Estados Unidos ya hay algunos que dicen es la izquierda la que mata, o es el Partido Demócrata. O sea, ha habido muchas reacciones en el movimiento MAGA. Esto es... no es que Biden haya... No. Es el Partido Demócrata, ¿no? A mí esto me parece súper peligroso. Pero cuando uno percibe con cierta justicia que el otro no está solo en la confrontación política sana, de decir, oye, no estoy de acuerdo con esta política, vamos a trabajar juntos, pero te voy a votar que no a la ley y además te voy a intentar poner a caldo en el Congreso, y eso me parece justísimo en el sistema que tenemos, ¿no? Pero cuando se da el salto al delito de sangre, estás partiendo de un hecho que es aislado, ¿no? Y dentro de la, no, de la cultura americana... O sea, que no lo digo solo por lo de Charlie Kirk, ¿no? O sea, digo como pregunta en general, ¿no? O sea, que uno dice, vamos a construir con el otro, ¿y si el otro no quiere? O sea, y si es el otro el que está en una posición defensiva radical. O sea, se puede dialogar con lo woke. Se puede tener un diálogo sincero con, oye, pues ¿con quién? ¿En qué dimensiones? En el dimensiones? momento en el que está agonizando Kirk, lo está celebrando en el mismo sitio en el que se ha disparado. O sea, ¿es posible un diálogo ahí? Sí. Yo lo digo como pregunta, ¿eh? O sea, la realidad profunda del ser humano te voy a decir que sí. O sea, porque en última instancia hay un recoveco, o sea, una última fortaleza de conciencia de esta no es la vida que quiero vivir. O sea, alegrarme de la muerte de alguien no es... O sea, una de las cosas que también me han impactado mucho estos días que ha habido muchos titulares con que cancelan a Jimmy Kimmel, luego lo vuelven a descancelar, y vuelve y se quiebra en directo hablando de Charlie, hablando de su mujer y hablando de el impacto que ha tenido en él ver a esa mujer perdonando en directo a su asesino. Y luego saldrá Matt Walsh, y ahí un poco conecto, diciendo que es teatro, que es interés, que en realidad la izquierda nos quiere muertos. Entonces, ahí es donde creo que es posible el diálogo en el momento en el que no compramos todo el paquete. Perdón, y salen también después del discurso de Jimmy Kimmel, cuando es reinstituido en su programa, salen también los medios de izquierdas en España diciendo que lo que hace es meterse con Trump. Y este es el titular que dan. Y la gente no entra a la noticia y, por supuesto, no entra a escuchar el discurso, ¿no? O sea que yo creo que efectivamente los algoritmos que decía antes, ¿no? O sea que estamos... O sea que lo que es noticiable está a disposición al nivel del consumo. No al nivel de la información entendida como algo positivo, bueno y necesario para la vida en común. Y creo que además está al servicio del poder. No digo de un poder o del otro. Y yo aquí creo que la polarización a la que el ser humano, porque tiene que defender lo suyo,
y esto lo tiene inscrito genéticamente, no sé cómo decirlo, pero ante lo que tendría que sobreponerse si quiere construir en sociedad, y esto es lo que es lo humano, o sea, el esfuerzo de la construcción de la sociedad y de la cultura como invencio, o sea, como novedad de lo humano, tiene que ver con ir más allá del impulso puramente instintivo o animal de proteger lo que es mío. Creo que esto es fácilmente manipulable, porque apela a una cosa que... Me acuerdo esto que decía Chesterton, ¿no? Que es una frase que me gusta muchísimo. Dice, el verdadero soldado lucha por amor a lo que tiene detrás, no por odio a lo que tiene delante, ¿no? Y aquí soldado no significa solo el que va a la guerra, ¿no? Sino que, o sea, sí, que es el verdadero sentido de lo conservador. O sea, el conservador es el que ama y valora el lugar en el que ha crecido, los valores que le han sido legados, la tradición, no para arrojárselos en la cara al otro porque vive a la defensiva como si le quisieran destruir. Yo creo que este es... Sí. Digo que este es uno de nuestros problemas porque lo veo en mí. No porque lo vea en mí en el ámbito político y ya está, que a veces también. Digo que lo veo en mí en el ámbito laboral. Me están comiendo no sé cuántos, si este impone su modo de vista, entonces no sé, si, o sea, que estoy como constantemente a la defensiva. Perdón, lo veo con mi mujer y esto lo hemos hablado, como no, pero es que yo he sacado 3 lavadoras, no, pero es que yo el otro día no madrugué, no, o sea, como que estamos a ver quién rasca lo que puede, a ver quién impone su relato. Y a la vez ahí existe la posibilidad de un diálogo auténtico, ¿no? Es decir, no estás siendo justo conmigo, y la posibilidad de rectificar. El problema de lo político es que no existe esa posibilidad, ¿no? Y que es mucho más fácil. Es que por eso preguntaba específicamente por lo woke, porque una de las cosas que no podemos olvidar es la excepcionalidad de este enfrentamiento. Porque la ideología woke, o sea, vamos a contraponer un poco los momentos de ese excepcionalismo americano, de esos movimientos conservadores. Los momentos fuertes han sido capitalismo contra marxismo y toda la Guerra Fría y todo el movimiento en torno a Reagan, etcétera, etcétera. Y el momento actual en el que, lo que tienes enfrente es un engendro ideológico que es, que no puede estar más en las antípodas, porque con el marxismo había elementos, o podría haber elementos, pues de solidaridad, de, oye, pues hablemos de esto, porque aquí estamos de acuerdo. Pero enfrente tienes a alguien que niega la condición humana, o los mínimos... silogismos, los mínimos axiomas, los primeros principios. Entonces, y además un movimiento surgido en la academia, con lo cual no es posible, como sí sucedía en el enfrentamiento capitalismo-marxismo, confrontarlos académicamente o mantenerlo un poco en el ámbito académico. Es que, ha catapultado hasta este punto artificial el debate político, porque está sobrealimentado o exclusivamente alimentado precisamente en la academia, que era lo que, como era el contrafuerte de, oye, pues frente a creencias, a religiones, etcétera, tenemos la academia para asentar el conocimiento, para decir, oye, rigor científico, etcétera, etcétera. Ahora es ese ámbito el que está generando. Entonces, esto, he lanzado antes la pregunta de si es posible el diálogo con woke por este componente de negación de la realidad. Que es que, podemos llegar a un punto de conexión de tal que no signifique ir a lo más profundo del ser humano, en el que simplemente lo que haces ahí es, oye, yo te acojo tal y como eres, y a partir de ahí construimos. Pero a mí eso es lo que me genera ese punto de duda y por lo que entiendo también la atracción hacia figuras como Charlie Kirk, que dicen las verdades que dicen a esa ideología, y a la vez el riesgo de, ante una ideología que es tan contraria a todo lo que yo he vivido o experimento en mi día a día, la tentación de comprar todo el paquete, de, oye, pues aquí te meto también self-protection con las armas, aquí te meto también que
pues eso, los discursos Matt Walsh de es la izquierda, Black Lives Matter, o sea, es todo un totum revolutum que están enfrente nuestro, ¿no? El paracetamol, las vacunas, o sea, ya tienes que comprar todo el paquete. Entonces, pero, joder, es que es doblemente atractivo porque lo que tienes enfrente ya no es ni siquiera el marxismo en el que podíamos estar muy de acuerdo y tal, sino una ideología tan salvajemente antinatural como es lo woke. Sí, yo estaríamos hablando esto horas, ¿no? Yo por aportar una última cosa y quedarnos como en clave esperanza. Bueno, no, Nico, di. Arranca, yo te sigo. Venga. O sea, a mí, fíjate, yo creo que la política, o sea, el modo de hacer política contemporáneo, muy en redes sociales, muy del mensaje, muy de eslogan, muy de... que ciertamente responde a una necesidad de la globalización y del modo en que estamos hechos. Yo creo que todo esto, el único modo de desarmar esto, porque esto es una deshumanización al final, el único modo de desarmar esto es volver al encuentro con el otro, a la relación personal. O sea, cuando pues no sé, o sea, si Jimmy Kimmel o si Matt Walsh dijera lo que dijera y no sé qué, pues si se va a comer con Jimmy Kimmel y hay un amigo común de los dos o sea, si tú ves al otro, que es lo que decía Charlie Kirk en la cita del principio, ¿no? O sea, si tú ves al otro como alguien que piensa distinto que tú, pero que tiene el mismo deseo que tú y la misma necesidad que tú, de ser abrazado, de ser querido, de ser afirmado, y si uno parte en la relación con el otro, con el adversario político, no me gusta nada esta expresión, pero para entenderla, ¿no? Estamos ya con Carl Smith. Con el que... Si uno parte de ahí, si yo parto de ahí con mis alumnos, en la relación con mis alumnos, yo parto de ahí con el tío que me ha cortado en el atasco, que yo me estoy comiendo en la salida, yo me quedo en la fila y luego llega el listo que se mete en el último momento y a mí es que le quiero matar. Pues yo, o sea, si yo parto de ahí y digo, tío, pues ya está, pues yo haré otras cosas de las que no me doy cuenta. O sea, no sé si me explico. Sí. O sea, pero y yo es lo último que digo ya, no quiero alargar más, pero si uno tiene el valor de pensar que las diferencias con el distinto, con el adversario político, el respeto a esas diferencias es porque ponen en cuestión las mías. Porque es un ejercicio conjunto, ¿no? O sea, es una colaboración. Entonces el otro ya no es un enemigo, ya no es alguien que deshumanizo, ya no es y hablo de miles de contextos, pero es que si pensamos en el sistema democrático, que tiene muy pocos años, y vamos a los hechos, ¿no? Es decir, que ves estudios de que los españoles le dedican 20 minutos a radicalizarse al día, pero el resto del tiempo, y esto lo decía un gran amigo sociólogo que vimos hace poco, ¿no? Está preocupado de otras cosas, de salir adelante con su familia, con sus amigos, y se ayudan y hacen lo que pueden, sean quien sean. Yo pienso en Valencia. ¿Tú crees que al vecino que estaba ahogándose le preguntaban, oye, tú qué? O sea, no, lo sacaban, ¿no? Pero sí. Y desgraciadamente salieron un montón de vídeos y de comentarios de mierda contra el musulmán que podríamos hacer otro podcast entero si queréis de por qué el pueblo no salva al pueblo, ¿no? Que es otro gran temón. Pero eso es muy sencillo, ¿no? Sí, no, pero bueno, que apetece hablar y ya está. Pero quiero decir que luego, si tú piensas en la historia de la democracia o la historia de la percepción del otro, empieza por los griegos, donde ya en su mitología dicen, oye, quizá el que viene a llamar a la puerta de mi casa puede ser un dios. El Xenos se presupone divinidad del Xenos, para empezar, ¿no? Luego vas a un salto gordo. Pero incluso antes los judíos, Incluso antes los judíos, que dicen, tú fuiste extranjero en Egipto y por lo tanto al que venga de fuera... En 1511 Montesinos hace una homilía enfrente de los encomenderos y les dice, oye, pero estos no son vuestros hermanos, los indios, no tienen alma. Y poco después, la reina Isabel los hace ciudadanos de la corona. Saltamos un poco más. Revolución Francesa. Pegándose tiros y matándose a cuchilladas en la calle. Y crean y generan y traen la democracia a Europa. Otro salto. La Guerra Civil. España, ¿no? Otro salto. La Unión Europea, ¿no? Y podemos meter en el calendario histórico un montón de fechas señaladas donde se han aparcado las diferencias, pero no para eliminarlas, sino porque uno fagocite al otro, sino porque se hace, y ahora sí voy a utilizar la verdad, en qué es más verdad que queremos convivir y no matarnos a lo que tú piensas o lo que yo pienso, ¿no? Y ahí es donde se puede uno sentar a la mesa, porque has dejado las armas en la puerta.
Pero ahí hay dos versiones de la democracia y yo creo que una a la larga es inviable. Una es la versión de la democracia que descubre la democracia como una especie de solución pacífica a los disturbios, ¿no? Y que al final... Encontrar consensos. Sí, y eso a largo plazo es inviable. Y lo descubrimos porque al final conseguimos encontrar disensos y los elevamos a categorías esenciales, ¿no? En plan, Carl Schmitt, el adversario político es una categoría metafísica, ¿no? Y esto es ese es el camino que lleva bueno, vamos a dejar de matarnos porque es mejor convivir con nuestro... Pero yo creo creer que el camino de la democracia es el camino que consiste en una cierta esperanza. Por eso decía que en la que yo no afirmo la diferencia como buena, porque eso sería irracional, que yo lo que afirmo es mi esperanza en esa común humanidad de la que hablamos, ¿no? Y que por lo tanto a lo mejor con lo woke no puedo hablar, pero contigo, eso es. Contigo y con las pintas que llevas, sí. Puedo terminar con un par de citas, si me dejáis. Dale. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, ¿no? Quiero decir, ahí está el origen de todo. Eso o sea, de que otros quizá con más autenticidad, con más valía personal y humana que yo, quizá lo pudieron hacer antes del cristianismo, ¿no? Pero a mí uno de los grandes milagros de mi vida es que puedo hacerlo porque me ha venido a ver el cristianismo. Y el segundo es una cita, y esto ya lo cuento con la recomendación del libro, quizá lo sumo, de Lord Acton, ¿no? Un lord inglés que dice, yo seré... Perdona, es que la tenía que apuntada. Me vais a perdonar un segundo. O sea, esta cita que acaba de leer Nico, ¿no? O sea, yo estaba pensando ahora, vale, pero saliéndonos del ámbito de la acción política y de cómo conversar con el otro, lo que a mí me ayuda políticamente, no en el sentido de la gran política, sino que la polis, o sea, todos somos políticos, el animal político, no el zoon político, aunque decía Aristóteles, porque vivimos en sociedad, porque vivimos en la polis. Lo que a mí me hace no juzgar al otro tomando la parte por el todo es reconocer que yo no soy la parte por el todo primero, que es un poco lo que tú decías. Es decir, que es injusto que a mí me juzguen en función de cómo me he visto, de a qué partido político voto, de qué religión profeso, sino que yo soy un ser que tiene vida, que tiene una dignidad infinita. Mirar así al otro, ¿no? Y es verdad, a mí también, a mí esto me lo ha revelado el cristianismo. Si no, a lo mejor yo estaría pegando tiros ahora mismo por ahí. Hemos inventado un sistema imperfecto en el cual es más difícil que todos estemos a tiros con todos. Y yo creo que eso es un valor que hay que preservar y que hay que cuidar. Ahora, yo creo que no se nos puede olvidar que si la democracia, si los sistemas políticos pierden de vista que lo que está en el fundamento de no matarnos, que no solo es no matarnos físicamente, o sea, porque el salto es solo cuantitativo y no cualitativo, sino el desprecio del otro. O sea, el ideal de los ingleses se convirtió en la tolerancia, que es nuestro ideal ahora. Tolerar es tolerar al que no puedo eliminar, que es... Por conveniencia. Que es, claro, por conveniencia política, que es el término que utilizaban los anglicanos para referirse a los católicos. Somos muy tolerantes, o sea, fijaos que esto es interesante, porque la tolerancia parte del yo soy el bueno, tú eres despreciable, pero yo que soy bueno te tolero. Sin embargo, lo que enseña el cristianismo, que a mí me parece mucho más humano, porque es lo que me ha enseñado mi madre, porque es lo que vivo y es lo que quiero vivir con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, es que el otro es un bien, no que yo soy bueno y le tolero, sino que el otro es un bien, y es también por mi bien que yo tengo que estar abierto a todo lo que el otro es. Y el otro tiene capacidad de reconocer el bien. Total, de claro, tomar claro. una decisión responsable. Claro. O no. Entonces, he encontrado la cita, perdón. Pero para mí es una de las formas de vivir el catolicismo dentro de pensar la política, ¿no? Lord Acton decía de sí mismo que era un católico sincero y liberal sincero, que por tanto renunció a todo en el catolicismo incompatible con la libertad y todo en política incompatible con el catolicismo. Bueno, ya no nos da tiempo, pero ¿qué significa esto? Yo creo que da para otra. ¿A qué del catolicismo renunció por la libertad? Y esto es como cuando Kavanaugh, y pasamos ya si queréis a las recomendaciones. Yo aprovecho porque como voy a citar
como ha hecho Nico, ¿no? William T. Cavanaugh, que es un profesor, ahora mismo está en la DePaul University Y amigo de Ignacio. en Chicago, amigo de Ignacio, que hasta allí visitándolo. Yo tengo un libro firmado por él. Que luego, en realidad, estas cosas las decimos. William T. Cavanaugh en Estados Unidos debe ser un pringao que no le conoce. Pero nosotros le leemos. Pero nosotros le leemos. Yo le he leído, vamos, con entusiasmo. Yo vengo a recomendar un libro muy bueno que se llama El mito de la violencia religiosa, que habla justo del nacimiento del Estado moderno. Y él lo que dice ahí es que las guerras de religión de los siglos XV y XVI, toda esta violencia aparentemente religiosa, en realidad es política. Dice, son los dolores de parto del nacimiento del Estado moderno, porque tenían que negar lo anterior. Pues él, hablando de la cita de Lord Acton, tiene una lectura un poco anabaptista de este pasaje del Evangelio donde Jesús dice, dad al César lo que es del César, sí. No, dad a Dios lo que es de Dios, y dice él, pues si tú cuando le das a Dios lo que es de Dios, no te queda nada para darle al César, porque todo es suyo, ¿no? Entonces dice, nada al César. Entonces es como no es liberal, es libertario en ese sentido. No, o sea, a mí me hace gracia, no lo digo por estar de acuerdo. La segunda recomendación que traigo es El regreso de los dioses fuertes o El retorno de los dioses fuertes. No recuerdo ahora la traducción al español. Es un libro, es muy reciente, de 2019. Y yo no tengo notas y se me ha ido el autor ahora mismo, si me lo buscáis. Justo coincidiendo con lo que llamaron la ola populista, que apareció en Bolsonaro, entonces, que apareció... Eso, Bolsonaro, justo. que apareció... Básicamente lo que él dice es que a partir del 45, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa tiene mucho miedo, los países, los estados europeos tienen mucho miedo de afirmar principios fuertes, con mucha fuerza, porque esto genera movimientos ideológicos que, pues el nazismo, ¿no? Y que ahora, o sea, que eso ha generado una serie de problemas a nivel político y de crisis políticas y de debilidad frente a países del entorno, a nivel incluso geoestratégico, y que ahora están regresando estos esfuerzos. Es una lectura muy, muy interesante. Es de Russell Reno. Eso, Reno. Eso también lo decía Karl Popper, que la reacción enfermiza de los populismos es porque se prefirió el relativismo a las verdades manipuladas por ciertos políticos. Y yo, a diferencia de nuestro host, dejaré que los invitados recomienden primero. Era porque iba a citar. Yo pensaba que era Ignacio el host. Yo voy a recomendar, para también entender mejor el excepcionalismo americano y esa realidad de, esos problemas que tiene la Iglesia Católica en Estados Unidos, ¿no? Es esa querencia hacia esa lucha entre, pues eso, el afirmar mi condición de americano, con todo lo que eso significa en el imaginario estadounidense, versus mi fidelidad a Roma, ¿no? Es Desafío Francisco, de Massimo Borghesi, que probablemente ha salido en algún momento en el podcast, que evidentemente, Francisco ya no está, pero los retos asociados a ese enfrentamiento entre América y catolicismo, protestantismo-catolicismo, están ahí muy, muy claros, ¿no? Por citar un poco, pues Michael Novak, católico, pensador americano, enfrentándose a las encíclicas sociales de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, ya no de Francisco, ya ni hablo de Francisco, y cómo el católico americano que se ve como parte de un pueblo especialmente elegido por Dios para pues guiar al mundo, parte de esa carga ideológica te lleva a comprar de nuevo el paquete entero. Entonces, si es capitalismo versus marxismo, pues yo voy a muerte con el capitalismo. Y si hay aspectos de mi fe católica o personas concretas o incluso líderes concretos dentro de mi iglesia católica que ponen el grito en el cielo o ponen peros a la ideología capitalista, me voy con el capitalismo. Entonces, esa tensión me parece súper interesante, porque también la estamos viviendo en España hasta cierto punto, ¿no? De
oye, confrontar la ideología o incluso la identidad como pueblo versus qué está contando este señor en Roma que no vive en la realidad. A mí eso me parece un debate interesantísimo, que en parte ha venido por Charlie Kirk, pero que lo tenemos también en casa. ¿Y la serie? Nah. No, oye, o sea, digo, creo que es sano que no solamente veo series. Pues no, me parece demasiado demasiado idealista, porque precisamente una de las citas del primer capítulo del ala oeste de la Casa Blanca se usó en un debate con Charlie Kirk por parte de un alumno de Cambridge, si no me equivoco. Sí, en el debate este que tú... Efectivamente, entonces debería usted apedrear... Pero yo creo que tiene cosas muy... A ver, es muy buena serie. Potentes, es muy buena serie. Es una serie. ¿Sabes qué? Estuvimos una vez en Becas Europa con el alcalde de Madrid, con José Luis Martínez Almeida, y le fui a saludar y le sonó el móvil y era la melodía del ala oeste de la Casa Blanca. Sí. Me cuadra todo, Sí, es que es muy buena serie, es muy buena serie. Más. Y yo recomiendo ensayos sobre la libertad y el poder de Lord Acton, porque después de esa cita que puede haber sorprendido un poco, gracias a Dios no tuvo que renunciar a nada. Y luego una película que yo soy muy fan de los western, y me lo ha educado mucho mi padre, mi abuelo, vamos, todos los que han podido. Es una película de 2017 que se llama Hostiles, donde actúa Christian Bale, dirigida por Scott Cooper. Y es verdad que hay que recordar siempre que es una película, pero creo que refleja muy bien esta convivencia con el extranjero, con el diferente o con el asesino de mi familia. Es cruda, tiene una banda sonora preciosa, los paisajes, como no puede ser de otro modo, espectaculares, y tiene ese aura de western que hablábamos antes, Javi, que son como fábulas, ¿no? Donde no hay ley. ¿Qué ley se impone? ¿Si la ley de la selva o la ley del hombre? ¿No? Pues entonces me llevas a recomendar otra serie que es The English, que también es western con Emily Blunt y que le da ese giro de una madre que va a encontrar al asesino de su marido, pero sola, o sea, con su vestido, una mujer inglesa, y la persona también responsable de la muerte de su hijo. Entonces, ahí lo dejo porque creo que es una de esas series que merece la pena ver. Yo venía con un texto que me parecía que era muy oportuno al hilo de la cuestión de Charlie Kirk y de la aparente inminencia, anunciar los apocalípticos de una guerra civil americana, con el recordatorio de que nosotros pasamos por ahí, ¿no? Hace no tanto. Y hay un texto de Julián Marías, bastante breve, pero a mí me gusta muchísimo, que además me viene de los tiempos de la carrera con mi profesor Javier Cervera, que se titula ¿Cómo pudo ocurrir?, ¿no? Que es precisamente sobre la guerra civil, y en el que lo que viene a decir Marías es: no había circunstancias políticas objetivas, materiales o de otro tipo que hiciesen inevitable la guerra, ¿no? Y fue una determinada disposición humana la que en último término hizo que no existiese el deseo de seguir conviviendo con esas diferencias, por grandes que estas fueran. Y muy ligado con un texto un poquito más complejo, filosófico, pero breve también, y eso es una virtud, que es uno de los textos que Jaspers incluye en sus escritos sobre la filosofía y la existencia. Es el capítulo 2, se puede encontrar en internet, y se titula Sobre los orígenes del filosofar, de la filosofía, creo que es la traducción normal. Y que es muy interesante porque, aunque tiene una parte sobre los motivos clásicos de la filosofía, hay un cuarto motivo que él llama el más original, que es el deseo de la comunicación, ¿no? La voluntad de comunicación. Y es muy chulo lo que saca de ahí. Para mí es un texto que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado y que para mí personalmente es un texto fundacional del modo en que miro. Bueno, yo estoy muy agradecido porque me voy más contento y más esperanzado después de esta conversación. Gracias, espero que nuestros invitados quieran repetir alguna vez y que empiecen a escucharnos. No, a raíz de que os vais a escuchar vosotros ya. Ya te tengo que ir casi todos los días, Juan. ¿Cómo sabes que no os escucho? O sea... Bueno, no, es verdad, a lo mejor sí, pero nada, muchísimas gracias, de verdad, he disfrutado un montón y habrá que repetir alguno
Pues algún un otro placer, tema. por supuesto. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y escribirnos cuando quieran.